Hola, hola, una vez más estamos aquí en Netamente Principiantes Excel. Te doy la bienvenida a esta nuestra clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a estar viendo la estructura o la interfaz de la hoja de cálculo. Vamos a conocer un poquito más de Excel. Si es primera ocasión que tú nos estás viendo, te doy las gracias por ello y también te invito a que en nuestra página puedas localizar los diferentes videos de las clases anteriores para que paso a paso puedas tú integrarte y llevar a cabo las prácticas que ahí se están mostrando. Y bueno, pues esta es nuestra clase de la estructura y vamos a ver un poquito de funciones y vamos a conocer a grandes rasgos la manera en que vamos a trabajar en Excel. Bueno, pues de primer momento vemos sombreado con el recuadro el apartado de inicio. En el apartado de inicio nos encontramos lo que es los archivos que se encuentran en Excel con los que hemos trabajado o los que se van generando a medida que nosotros vamos trabajando nuestras hojas de cálculo y se van almacenando. Bueno, estos archivos se muestran en manera de listado, como lo puedes ver aquí, y tiene en este caso el título para que lo podamos identificar y podamos localizar también en qué área se encuentra ubicado. Pero bueno, más adelante vamos a ver esto con más detenimiento. En la primera opción nos muestra lo que es el libro con el que vamos a empezar a trabajar. Es decir, el archivo que vamos a generar y donde vamos a llevar nuestra captura de datos, así como nuestros inventarios y todo lo que nosotros deseemos hacer. De segunda mano viene un tutorial y nos hace un recorrido de lo que es Excel. En este caso, nos ofrece esta opción para que nosotros podamos revisar a detalle y en generalidad, ahora sí que de lo particular a lo general, nos va a explicar un poquito de cómo se compone. Después viene lo que son las fórmulas. De igual forma nos ayuda un poquitito a ver lo que son las fórmulas, las operaciones matemáticas que podemos implementar, así como un pequeño tutorial para crear tablas dinámicas. De segunda opción, tenemos aquí igual, nos vuelve a ofrecer lo que son los diferentes campos y opciones que nosotros podemos elegir. Bueno, está el libro. Aquí ya se nos muestra de nuevo lo que son las plantillas. Y tenemos plantillas de todo tipo, las cuales únicamente vamos a descargar. Si yo elijo una opción de las plantillas, me va a decir de qué trata, para qué, de alguna forma, para qué me sirve. Y únicamente con dar clic en la opción crear, esta se va a descargar, se abrirá y ahí vamos a poder ingresar nuestros datos. Ya son plantillas que vienen prefabricadas para que únicamente nosotros ingresemos los valores que necesitamos para trabajar en ellos. Vienen diferentes plantillas desde empresa, personal. Nos ofrece diferentes gráficos, estructuras que nosotros podemos utilizar. Dependiendo lo que queramos hacer, aquí nos va a desplegar esta lista. ¿Ok? Después viene el apartado abrir. Abrir es una parte primordial para nosotros con la que vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo. Vamos a estar en sincronía. Bueno, en el apartado abrir viene una ventana donde se presentan los archivos más recientes que nosotros hemos utilizado, la opción compartir, el almacenamiento en OneDrive, lo que se encuentra en la PC. Aquí estas son las ubicaciones donde nosotros vamos a guardar. También viene el usuario, la opción buscar,
que nos va a facilitar la interacción con nuestros documentos y poder encontrarlos. Esto es cuando tenemos demasiada información almacenada. Es una manera muy fácil de nosotros encontrar, ya sea por carpetas o por archivos individuales. Y nuestra barra de desplazamiento que nos va a llevar a todo lo que nosotros hemos capturado. Y bueno, aquí está la opción recuperar libros no guardados. Cuando nosotros empezamos a utilizar Excel y no hemos aprendido aún cómo guardar y renombrar nuestro libro o nuestra hoja de cálculo, Excel le asigna un nombre, el cual al momento que se pueda cerrar por alguna situación que se nos haya apagado el equipo, este Excel nos ayuda a guardar, y aquí en recuperar libros nosotros podemos localizarlos. Después viene la cuenta y bueno, opciones, que es un apartado importante que nosotros vamos a ver. En estas opciones podemos nosotros cambiar la apariencia de nuestras características, podemos utilizar el programa por defecto, o también podemos elegir la ventana y darle una configuración de fondo diferente. Por ejemplo, un tema, podemos cambiar a gris oscuro, podemos cambiar a negro, y ahí estaremos dando la apariencia de acuerdo a cómo nosotros deseemos trabajar nuestro libro. También aquí nosotros vamos a poder asignarle lo que es a nuestro libro los diferentes tipos de caligrafía, el tamaño de la fuente, la apariencia. Incluso también podemos cambiar desde esta herramienta de opciones. Nosotros podemos cambiar incluso a dónde se van a almacenar nuestros archivos que vayamos generando. Yo te recomiendo que lo dejes por default como está, la carpeta asignada. Y bueno, vamos aquí también lo que es la personalización o personalizar la cinta de opciones. Aquí nosotros vamos a poder agregar en el área derecha, en personalizar la cinta de opciones, las diferentes pestañas con las que vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, podemos agregar, seleccionando aquí la opción agregar, y nos va a mostrar, en caso de que ya exista, nos va a mostrar un recuadro que no es necesario agregarlo, puesto que ya existe en tal o cual grupo. Pero vamos a elegir aquí la opción de programador. Y vamos a dar a aceptar. ¿Y qué ocurrió? Programador se activó en nuestra hoja de cálculo. Así es como nosotros vamos a estar trabajando con lo que es nuestra interfaz. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema para la clase del día de hoy. Y bueno, aquí está nuestra hoja. La interfaz la vamos a ver parte por parte, cómo es que esta se trabaja, para que nosotros la podamos entender. De hecho, ya si tú has trabajado con programas anteriores como Word o Point, tendrás una idea de cómo explorar y cómo navegar dentro de nuestra interfaz. Y si no es así, no te preocupes, vamos a ver la estructura en estos momentos de Excel, de la hoja de Excel. Bueno, pues la hoja, a diferencia de Word, Word se llama documento de Word. Pero en Excel lo vamos a conocer como hoja de cálculo y libro. Vamos a hacer un poquito de historia, algo breve, para poder entender por qué se le da el nombre del libro. Bueno, generalmente la aplicación Excel la manejan contadores, aquellos que llevan finanzas,
que están relacionados con los números, pero nosotros ya utilizamos desde amas de casa, estudiantes, todo. Excel es para todas las personas que estén trabajando con números y quieran llevar un control de sus gastos, de sus egresos, de sus horarios, o sea, es una amplia gama. Se le asigna nombre del libro porque los contadores antiguamente tenían un libro de pasta gruesa, más o menos tamaño oficio, el cual tenía diferentes apartados donde ellos colocaban la fecha, le asignaban un nombre y tenían ingresos, egresos, salidas, entradas y algunos apartados más. Ese libro completito podría ser de el inventario de las cuentas de todo un año. Y entonces dentro de ese libro había hojas, las cuales se asignaban por calendario, por día y por meses. Y cada hoja tenía un llenado en particular de información acerca de los valores que se estaban trabajando en esos momentos. Lo que ha hecho Excel es llevar ese trabajo que se hacía de manera manual, ahora se llevó a una interfaz que nosotros podemos trabajar desde un ordenador, desde una laptop, desde una tableta, incluso hasta desde un celular. Nosotros podemos interactuar, lo único que es acostumbrarnos a la manera que visualmente estas se van presentando. Y bueno, ahora vamos a conocer nuestra hoja de cálculo. El libro es aquel en el que vamos a guardar la información y el libro puede constar de una hasta diferentes hojas, hasta 10, hasta 20, 50 hojas. No hay problema en ello, pero yo te recomiendo que tus libros sean pequeños, es decir, que conste de hojas manejables para que podamos tener información estructurada, planificada y en orden. Bueno, vamos a comenzar. En la parte superior, vamos a ampliar un poquito nuestra imagen. En la parte superior, nosotros tenemos la barra de acceso rápido. En esta barra de acceso rápido tenemos actualmente en Excel, en la última versión, el autoguardado. Si nosotros damos clic en este interruptor que tiene el autoguardado, nos va a llevar nuestros archivos de manera sincrónica a nuestra nube y vamos a poder despegarlos y trabajar con ellos. Toda la información que tengamos la vamos a poder editar. Desde el área donde nos encontremos ya no va a ser necesario llevar con nosotros algún dispositivo más grande para poder trabajar. Simplemente lo podemos abrir desde nuestra nube con una cuenta de correo, ya sea que lo hagamos en nuestro celular, en algún equipo que nos hayan prestado. Después viene en esta barra de acceso rápido, se le llama acceso rápido porque aquí vamos a tener y vamos a incrustar las opciones que más utilizamos. En este caso, si nosotros desplegamos aquí esta flecha que vemos, esta que estoy aquí señalando, si nosotros lo desplegamos, que sería en este caso lo que es personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, nosotros ahí podemos elegir por medio de seleccionar y activar con un clic. Entonces la opción que nosotros estemos seleccionando se va a implementar. Si yo doy clic aquí, ya se agregó el icono de nuevo, de un documento nuevo. Si yo doy clic en ortografía, palomea, me va a aparecer en la barra de acceso rápido. Yo puedo tener cuantas funciones o iconos de acceso rápido para poder trabajar de manera simultánea y me facilite a mí. Cada quien lo va a personalizar de la manera que mejor le convenga.
Posteriormente tenemos lo que es el nombre de archivo, que por default Excel le da el nombre del libro. Lo vamos a ampliar un poquito para que los vayamos viendo. Entonces, el nombre del libro es el que Excel le otorga al archivo que nosotros estamos trabajando o con el que vamos a empezar a trabajar. Si yo lo cerrara y no le cambio el nombre, me va a seguir apareciendo como libro 1. Pero yo puedo aquí, si despliego en esta opción, aquí voy a cambiar mi nombre de archivo. En este caso, ¿cómo lo voy a cambiar? Bueno, cuando yo no le he asignado ningún nombre, me aparece con nombre libro 1 o libro 2 o libro 3 o libro N cantidad. Para poderle asignar un nuevo nombre, yo lo voy a tener que renombrar, que más adelante lo vamos a aprender a renombrar para que entonces nos aparezca el libro y de esta manera nosotros podamos identificar exactamente aquel documento o archivo que fue guardado, en este caso, perdón, archivo que fue guardado, para poder localizarlo y trabajar con él y continuar trabajando en él en donde nos habíamos quedado. Bueno, entonces aquí se cambia el nombre del libro y se le da la asignación. También tenemos lo que es la cuenta de usuario. En la parte de arriba tenemos la cuenta de usuario que nosotros desplegamos y damos clic. Nos va a aparecer, en este caso, las cuentas con las que nosotros vamos a trabajar. Después vienen la cinta de opciones, que generalmente nosotros conocemos como pestañas. Esto sería en Word, lo conoceríamos como pestañas, pero aquí lo conocemos como cinta de opciones. En esta cinta de opciones tenemos diferentes opciones, valga la expresión, con las que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una pestaña llamada archivo o con una opción llamada inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista y automatizar. Y estas tienen grupos. En estos grupos se encuentran diferentes acciones que nosotros vamos a llevar a cabo, como sería copiar y pegar, trabajar con datos, dar formato, automatizar, realizar una macro. Nosotros vamos a trabajar con formato condicional, filtrado. Todas estas opciones aquí en estos grupos las vamos a estar viendo. También vamos a poder trabajar en estos grupos lo que es el área de filtrar. En esta se encuentra la suma, las operaciones, la búsqueda, el análisis de datos. En estilos podemos encontrar el formato condicional. Vamos a dar formato a nuestra tabla dinámica, a nuestra tabla simple. En las celdas vamos a poder trabajar con ellas, eliminarlas igual, dar formato. Después también tenemos número, donde se nos presenta al desplegar nosotros las diferentes opciones. Puede venir, vamos a poder elegir fecha, darle formato de moneda a nuestro número. Vamos a poder darle, en este caso, si yo lo despliego en estos momentos, esta opción, vamos a poder dar formatos de contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracciones, en fin, varias cosas con las que nosotros podemos trabajar. La alineación, en este grupo vamos a poder utilizar lo que es el combinar y centrar, que va a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, la diferencia con Word es que Word está específicamente diseñada para hacer diseño en documentación, pero en Excel no tenemos esa opción como tal. Pero sí tenemos esta oportunidad con lo que es combinar y centrar celdas. Vamos a poder añadir texto y hacer que esa cuadrícula pueda convertirse en un recuadro en blanco, así como yo lo hice en estos momentos con lo que son los pequeños títulos o etiquetitas que le pusimos a nuestra ventana para poder identificar cada área. Nos va a ayudar a que la cuadrícula, por ejemplo, si yo aquí escribiera nombrar,
archivo de Excel. Aquí se va a ver completo, pero al momento que yo baje a la siguiente celda, lo que va a ocurrir es que se va a notar la cuadrícula. Y si yo en este caso lo selecciono, se va a contraer. ¿Cómo voy a evitarlo? Bueno, pues precisamente al momento que yo le dé un formato, esto no va a suceder, se va a extender el nombre que yo le esté asignando. Si yo quisiera en este caso borrar, no podría borrar completamente. Tendría que borrar únicamente lo que está seleccionado en la celda, pero completamente no podría borrar el nombre. Tendría que seleccionar una celda y luego la celda que se encuentra al lado. ¿Y qué ocurrió el momento que yo pasé pensando que ya había borrado? Bueno, pues me doy cuenta que en realidad no borré, se contrajo la información. Pero si yo a la primera celda le doy a eliminar, entonces al momento que yo vuelva a dar clic, ya desapareció. ¿Sí? Esas son las desventajas que no podemos hacer una edición como tal. Y acordémonos que Excel es una herramienta que nos va a ayudar a acortar precisamente todo lo que hagamos, lo que son acciones, nos va a ayudar a cortarlo. Y de eso se trata. Bueno, vamos a continuar viendo un poquito más cómo está estructurada nuestra hoja. Después aparece lo que es el cuadro nombres o cuadro de nombres. Este se encuentra en la parte superior, abajo del portapapeles, del lado izquierdo de nuestra hoja de cálculo. Si nosotros la localizamos, está aquí en esta área. La voy a desplegar. Y me aparece un recuadro en blanco y me está diciendo en dónde se encuentra activa mi celda y me va a arrojar el nombre de la celda. Pero si yo tuviera una función, ahí en ese recuadro de cuadro de nombres, me estaría diciendo, por ejemplo, si estoy buscando, me va a poner el buscar. Si yo estuviera seleccionando el nombre de un archivo, me va a poner el nombre del archivo. Dependiendo de lo que yo esté haciendo, el cuadro de nombres me va a ayudar a localizar las tareas que yo estoy realizando en esos momentos. Si estuviera haciendo, por ejemplo, una anidada, ahí también me lo estaría proyectando. Después vamos con lo que son las funciones. Aquí vamos a activar nuestra función y al momento que yo la activo nos va a aparecer un insertar función. Y aquí vamos a poder elegir aquellas operaciones que queremos realizar. Aquí está el botón de seleccionar, que más adelante nosotros vamos a saber para qué nos sirve este botoncito, que es un triángulo que se encuentra en nuestra hoja de cálculo. Las filas vienen a base de números ordenados de manera vertical. A esto que yo estoy sombreando, y cada que yo voy pasando mi mouse se va activando de color verde. Y eso se le llama filas. Después tenemos la opción columnas. ¿Cómo vamos a identificar las columnas con las que vamos a trabajar? Lo vamos a identificar porque las columnas tienen lo que es las letras del abecedario y estas corren de manera vertical. Vamos a hacer una muestra. Si yo selecciono, se va a sombrear. Estas van a correr de manera vertical y las filas van a correr de manera horizontal. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, funcionando lo que es, si yo escribiera aquí una operación, supongamos, pongo un número,
automáticamente se sombreó. Si yo pusiera este número en la celda siguiente y en la celda siguiente, si yo selecciono, aquí lo que ocurre es que se está sombreando, se resalta de un color diferente, en este caso un gris más oscuro. Si yo selecciono esta, me va a decir exactamente en qué fila estoy trabajando. Si yo, por ejemplo, pusiera otra cantidad, voy a seleccionar y me va a decir, ¿están viendo lo que ocurre? Se está seleccionando la fila 91 con la columna E. Y en esto nos está diciendo aquí en nuestra barra de fórmulas que estamos poniendo el número 50, se está localizando. ¿Dónde se localiza? En la columna E, en la fila 19, y aquí en el cuadro de nombres nos está indicando que efectivamente estamos en la columna E91. E91, si yo selecciono esta, ahora cambió a F90. Si nosotros lo corroboramos de manera visual, aquí se localiza la F, incluso se pone un recuadro que ahorita vamos a aprender cómo se llama este contorno. Y la fila que está activa, que es la 90, ahora se encuentra sombreada de un color más oscuro. Este es el trabajo importante entre filas y columnas. Esto es importante que nosotros lo aprendamos a visualizar y a trabajar con él, porque nos va a ser de muchísima ayuda. Nos va a ayudar a localizar exactamente dónde se encuentran las cantidades, los valores, los datos que nosotros estamos ingresando y con los que estamos trabajando. Así no va a haber, pierde, al momento que nosotros empezamos a interactuar con Excel, de momento pudiera ser para nosotros un poquito, no hasta cierto grado complicado, pero sí el aprendernos los nombres, de momento va a ser algo que nos va a costar un poquito de trabajo, pero con el paso de la práctica va a ser algo que vamos a poder dominar perfectamente. Bueno, también aquí se encuentra lo que es la celda activa. Generalmente la celda activa se contornea, dependiendo del programa que nosotros tengamos de la versión, nos va a ofrecer un contorno diferente. Puede ser negro, puede ser gris o puede ser verde, como en el caso del Excel actual. También vienen aquí lo que son nuestras barras de desplazamiento, que son estas. En este caso yo me voy a posicionar con el mouse y aquí estas son nuestras barras de desplazamiento horizontal y vertical, porque nos ayudan a movilizar nuestra hoja hacia arriba, hacia abajo o de un lado hacia el otro. Esto nos va a facilitar la visión y el desplazamiento de lo que nosotros estemos haciendo en nuestra hoja de cálculo. También encontramos en la parte inferior de nuestra hoja lo que es la etiqueta. La etiqueta es simplemente las hojas que Excel nos arroja para que nosotros podamos trabajar. La primera etiqueta aparece con el nombre de hoja 1. ¿Le podemos cambiar el nombre de hoja 1? Sí. Lo vamos a poder cambiar para poder trabajar y también de esa forma identificar qué estamos haciendo en ese momento. Dependiendo lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si tú estás estudiando, a lo mejor te dejan una actividad de sumar, multiplicar, dividir. Puedes poner una hoja asignándoles los nombres de las tareas que estés realizando. Luego viene hoja nueva. Aquí vemos un simbolito de más. En este simbolito de más, nosotros podemos agregar una hoja nueva a nuestro libro con el que vamos a poder nosotros seguir trabajando y adhiriendo datos.
viene nuestra barra de estado, que cuando nosotros estemos haciendo una función, aquí nos va a aparecer qué es lo que estamos haciendo. Igual nuestra barra de etiquetas. Nos ofrece también una opción de iconos de vista. En estos diferentes iconos de vista que tenemos aquí son 3 diferentes formas de ver y de trabajar con nuestro documento. Y esta es nuestra barra de zoom. En el zoom nosotros podemos ampliar o podemos disminuir la hoja y lo que estamos visualizando en ella. Esto nos va a facilitar el trabajo de igual forma, de lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. En mi caso, yo, por ejemplo, ahorita que estoy proyectando la clase, puedo ampliar para mejor vista o puedo disminuir con el zoom hasta donde yo quiera para poder visualizar de forma general mi documento y lo que se encuentra en él. Ahora vamos a ver para qué nos sirve la barra de acceso rápido. Vamos a hacer un recordatorio de esto que estuvimos viendo. Bueno, en la barra de acceso rápido podemos alojar todas las acciones que podamos llevar a cabo. En este caso, las principales son guardar, deshacer y personalizar barra de herramientas, que se encuentra en la parte superior. Esta opción. Y el autoguardado, el autoguardado que nos va a permitir a nosotros activarlo y sincronizar todos los documentos con los que estemos trabajando hacia nuestra nube. El nombre del archivo, aquí vamos a poder renombrar el libro y guardarlo en las diferentes ubicaciones que existen. En documentos principalmente, lo podemos alojar en escritorios, podemos guardarlo en una carpeta y también nos va a llevar directamente a guardarlo en la carpeta o lo podemos guardar en el escritorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Más adelante vamos a ver cómo le vamos a dar nombre a un archivo. En las cintas de opciones, pues bueno, se encuentran las pestañas y los grupos. En la cuenta de usuario, nosotros podemos trabajar con diferentes cuentas. En este caso, podemos utilizar un usuario como lo que es Hotmail, @live, @outlook o una cuenta institucional o una cuenta de empresa. Con eso nosotros vamos a poder trabajar nuestro libro de Excel. ¿Para qué nos sirve tener una cuenta de usuario? Bueno, pues para poder sincronizar toda la información que nosotros estemos teniendo y la podemos manejar en línea también y podemos guardar todos aquellos documentos. Nos sirve como un respaldo. Y la tecla de funciones, aquí vamos a poder activar o insertar funciones con las que nosotros vamos a poder realizar operaciones. El cuadro de nombre, pues nos va a mostrar tanto el nombre de la celda como el nombre de la función. La barra de herramientas nos va a permitir visualizar la fórmula que estemos haciendo en esos momentos, que estemos llevando a cabo. Por ejemplo, nos va a arrojar la información. Si yo aquí tuviera una operación, vamos a hacer una prueba. Voy a agregar lo que es una cantidad en esta celda. Yo tengo esta cantidad. Y vamos a hacer una pequeña operación. Ustedes pueden observar en estos momentos lo que yo acabo de seleccionar para realizar mi suma. Se puso en color azul y me lo encerró en un recuadro. Esto quiere decir que las celdas que están aquí
A estos nosotros le llamamos rango. Completamente a esta selección de valores se le llama rango. Yo tengo rango, un rango que es de la columna N y la fila 51 hasta la columna N, fila 54. Y aquí en mi barra de fórmulas me aparece lo que yo escribí. La fórmula que yo escribí aquí se refleja en mi barra de fórmulas. Hasta aquí ambas coinciden. Fíjense bien en esto. Al momento que yo doy clic para realizar mi fórmula, que doy un enter o un clic, me arroja una información, me arroja un total y desaparece en mi barra de fórmulas la información. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo podamos ver. Yo aquí tengo una cantidad y me aparece en mi barra de fórmulas. Selecciono la siguiente celda y me aparece otra cantidad y me va apareciendo las cantidades. Pero si yo le doy clic en el total, aquí me muestra lo que es la fórmula. ¿Sí? Aquí en esta barra de fórmulas nosotros vamos a poder visualizar la operación que estemos llevando a cabo. ¿Y de qué nos va a servir? Bueno, pues vamos a saber qué forma se utilizó para que nosotros pudiéramos generar esa cantidad y también saber con lo que estamos trabajando. Un ejemplo muy simple. Si yo, por decirlo así, me entregan un libro donde en este caso yo no tengo idea, acabo de entrar a un empleo y me entregan un libro con toda la información con la que yo voy a trabajar y empiezo a revisar. Una de las formas más fáciles es revisar los totales de las cantidades y entonces vamos a saber exactamente cuál fue la secuencia que la persona que trabajó con ese documento realizó, los pasos que hizo. También hay otra fórmula que vamos a aprender, otra función, perdón, que vamos a aprender más adelante exactamente para ver si nosotros nos situamos en una celda y queremos saber qué fórmula se hizo, aparte de realizar esta opción y nos da clic, a veces nosotros queremos saber qué fue lo que se hizo aquí exactamente, qué tipo de fórmula. Hay una función que vamos a aprender en clases más adelante. Después viene la etiqueta. En este caso, las etiquetas vienen asignadas con las hojas 1, 2, hoja 3. Voy a desplegar otra hoja y automáticamente me empieza a arrojar hojas de cálculo en blanco, donde yo voy a poder escribir, pero mi hoja anterior se va a quedar en la primera opción y ahí está guardada mi información. Esto es lo que hace generalmente Excel. En un libro nos va a guardar la información que nosotros estemos trabajando en diferentes hojas. Por ejemplo, supongamos que yo aquí quiero insertar un complemento o una ilustración. Vamos a insertar una ilustración de este dispositivo. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Y si yo me regreso a la hoja 1, mi información sigue intacta y me regreso a la hoja 2 y me va a guardar la información que yo puse en ese momento con el que yo estaba trabajando
Y si yo diera guardar, cuando yo vuelva a abrir mi documento, esta misma información que está en la hoja 1 y en la hoja 2 se va a guardar. Si yo en este caso abriera la hoja 3 e insertara una forma, o insertara un gráfico, en esto no me aparece porque no tengo una información como tal. ¿Sí? Pero aquí me aparece el cuadro de gráficos. Si yo me dirigiera a la página 1, mi información seguiría intacta, tal como ya la tengo. Si voy a la hoja 2, también, si voy a la hoja 3, ahí está mi información. Si yo le diera a cerrar, vamos a hacer la prueba. Vamos a cerrar. Me pide si deseo cambiarlo, hacer los cambios. Vamos a decirle que sí. Vamos a ver si efectivamente nuestra información va a quedar intacta. Vamos a seleccionar el archivo y me abre en la última hoja con la que yo estuve trabajando. Si yo elijo la hoja 2, me va a presentar la información. Si elijo la hoja 3, me va a seguir manteniendo la información con la que yo estaba trabajando hace un momento. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la celda activa. La celda activa es precisamente esto que se está aquí, donde yo sitúo el mouse dentro de mi hoja, de mi cuadrícula. Esta, donde yo vaya a empezar a trabajar, me indica que esta se encuentra activa porque tiene un contorno. Y aquí yo podría empezar a escribir. Yo no podría escribir en otra área más que en aquella que me está permitiendo Excel, por medio de mostrarme que en esa celda yo puedo escribir. Y a eso se le llama celda. Al conjunto de la fila y la columna se le llama celda. Y cuando está sombreada, o donde vamos a introducir nuestros datos, se le llama celda activa, se le denomina como celda activa. Luego viene el icono vista. En el icono vista, las opciones que tenemos es, vamos a ver nuestra página de manera normal, diseño de página y vista previa de salto. Vamos a la opción que nosotros estamos utilizando en este momento, es normal. Si yo le doy clic a diseño de página, me va a cambiar el aspecto de lo que es mi hoja. Me la va a mostrar cómo se encuentra fraccionada. Si ustedes notan, me dice que esta información se encuentra en la celda, en la fila B58, y la otra información que estaba unida en apariencia en la vista normal, ahora me la ha mostrado en cómo yo lo imprimiría. Si yo imprimiera el trabajo que yo tenía, me aparecería de esta forma, en dos hojas diferentes. Y me dice que a partir de la celda H se encuentra esta información. La mitad de lo que yo, con lo que yo estaba trabajando. ¿Se dan cuenta? Si yo en estos momentos lo muestro como diseño de página, se fraccionó en dos hojas que se convertirían al momento de la impresión en tamaño carta, pero me ofrece una impresión que para mí no me funcionaría, pero está la información intacta. ¿Ven? Se dividió mi pantalla. Si yo elijo la opción vista preliminar, aquí me va a aparecer exactamente cómo está dividida la información en las diferentes hojas. Me muestran los saltos, dónde termina el libro. Por ejemplo, si ustedes ven estas rayitas en azul, esta es la división de donde mi hoja
tendría la información. ¿Okay? Aquí termina las páginas que yo he, en este caso, elaborado. Y me muestra que en realidad son en total 5 páginas. Y me designa con número cada una de ellas. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir nosotros aprendiendo conforme lo vayamos utilizando. Y al momento que yo regreso, aquí ahora ya podemos ver estas rayitas de la división de mis hojas. Posteriormente viene hoja nueva, que ya lo habíamos hecho. En este simbolito de más vamos a poder agregar una hoja a nuestro libro con la cual vamos a poder trabajar. Y bueno, los botones de desplazamiento de etiqueta que se encuentran aquí. Y vamos a conocerlos un poquito más. Estos son estos botones de desplazamiento. ¿De qué nos ayudan estos botones de desplazamiento en nuestro trabajo? Bueno, si yo tuviera más cantidad de hojas, vamos a poner más cantidad. Y observen que ocurre una particularidad. Por ejemplo, la hoja 2 y 3 se saltaron hasta esta opción. ¿Por qué? Porque yo empecé a agregar hojas en el apartado número 5. Pero bueno, eso ahorita no tiene mucha importancia. Después vamos a aprender a ordenar las hojas en caso de que nos quedara la información desfasada. Bueno, aquí tengo yo mi barra, mis botones de desplazamiento. Que si yo tuviera más información, aquí supongamos tuviera más hojas de las que se pueden visualizar, se activa. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 5 hojas, 7 hojas, manualmente puedo recorrer la vista. Pero al momento que yo agrego más hojas y más hojas y más hojas, entonces yo podría en estos 3 puntitos desplazarlo. Y me regreso, son 3 puntitos aquí que puedo desplazar. Pero esta barra de desplazamiento o botones que nosotros vamos a elegir y los vamos a reconocer porque son un triangulito. Aquí nosotros vamos a poder localizar las hojas con las que estamos trabajando. Y si ustedes notan, va pasando y va viendo un movimiento en nuestra barra de botones de desplazamiento. Esto nos ayuda a nosotros a poder navegar dentro de nuestras hojas que vayamos construyendo con la información que vamos a realizar en Excel. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que es nuestra estructura de Excel. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme todas sus dudas. Voy a compartir con ustedes el video. Y por favor, repítanlo. Y les voy a pedir que hagan un ejercicio. Hagan su propia interfaz de Excel, es decir, en una hoja. Pongan ustedes cada parte que hemos visto el día de hoy de esta estructura para que nos vayamos familiarizando. Es para todos aquellos que de principio
están conociendo Excel, para aquellos que ya tienen, en este caso, trabajando con Excel y tienen conocimiento de bueno, pues si hay algo que les haya servido de esta información, pues adelante. Pero yo les pido que practiquen para que ustedes puedan familiarizarse con la estructura que tiene nuestra hoja, porque a partir de que nosotros conozcamos esto, va a ser más fácil para nosotros trabajar con Excel y poder identificar qué nos están pidiendo en las funciones, porque hay varias funciones que requieren que nosotros aprendamos exactamente los movimientos que tiene Excel para trabajar con todos los valores que nosotros vayamos a agregar a nuestras hojas. Además, nos va a servir para, en este cuadro de nombres, nos va a servir a nosotros poder identificar. Ahí vamos a poder hacer algunas acciones, por ejemplo, sí punto error, hacer anidada. En la función activar vamos a poder hacer un buscar y una prueba lógica. Entonces sí necesitamos conocer exactamente para poder localizar la información que necesitamos nosotros al momento que estamos capturando. Y bueno, pues yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. Si tienen dudas, adelante, pueden preguntar con toda confianza. Llegamos hasta aquí. Esto fue netamente Principiantes Excel. Regálanos por favor un like, intégrate a nuestra comunidad y comparte nuestras diferentes redes sociales. Se despide de ti tu amiga Tuti y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.